Bien. Entonces, sí. Listo. Entonces, Sara, Juan Manuel, listo, buenos días. Buenos días, teacher. Listo. Vamos a esperar un minuto a sus compañeros. Listo. Pablo, Gabriela. Ahora sí. Buenos días, teacher. Buenos días. Lo mismo. Buenos días, teacher. Listo. Entonces vamos a ver su horario, a ver qué es. Tienen que presentar homologaciones. Creo. Están presentando. Entonces deberían estar en homologación de inglés. Buenos días, teacher. Buenos días. Entonces deberían estar presentando las personas que vean homologación de inglés a esta hora. Listo. Debería, pues no sé, Juan. No sé si los que estamos acá saben o no quiénes son los que presentan homologación de inglés. El caso es que vamos a empezar con geometría. Entonces vamos a sacar el cuaderno de geometría y vamos a copiar como título, como topic, perdón, volumen. ¿Sí? Entonces ya vimos las unidades de medida de capacidad, los litros, los anglosajonas, y ahora vamos con el volumen. Teacher, es que yo no entendí lo de barril. Listo, no, tranquilo. No, solamente vamos a copiar topic como volumen, copiamos el achievement, el skill y despejamos algunas dudas del anglosajón. Listo. Entonces, achievement. Reconocer la equivalencia de unidades de volumen y las de capacidad. Skill. Reconocer los procedimientos para convertir medidas de volumen. Bien. Listo. Listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué dudas tienen acerca de las unidades de medida de capacidad? El barril, teacher. No entiendo la vaina del barril. Anglosajón. Bien. Segundo que este no es el que estaba buscando. No. Bueno, miremos esto. Bien, ahora sí. Díganme ahora sí. ¿Cuáles son las dudas con respecto a esto? Entonces me decían que barril a cucharada o cucharada a barril. ¿Sí? Entonces, creo que ese era el que nos faltaba, tal vez el que tenía más inconveniente. Pero bueno, vamos a hacer de forma sencillita. Recuérdenme, por favor, ¿a cuánto equivalía un galón? 160 mililitros. Litros, perdón. ¿Cuánto equivale un galón? 160 litros.
No. 3,8 litros. ¿Cuánto? 3,8 litros. 3,8 litros, ¿sí? Más o menos. Y habíamos dicho que para, en términos de equivalencia, como íbamos a pasar de unidades a otras, esto lo íbamos a dejar en cuánto aproximadamente. 3.840 mililitros. 3.840 mililitros. ¿Listo? 3.840 mililitros. ¿Para en términos de qué? De pasar de una unidad a otra. ¿No? Sí, para que nos quedaran números enteros. Ustedes saben que esto es aproximado. Las medidas, lo que sea anglosajón a sistema francés o al sistema internacional, son medidas aproximadas. O sea, no son medidas exactas. No puede decir que un galón equivale a 2 litros, por ejemplo, ¿sí? O 4 litros. Esto es una medida aproximada. Lo que se hace es como, uno lo aproxima más o menos, y aquí lo que hacemos es exactamente eso. Es aproximar. Y les había dicho que vamos a utilizar era estas. ¿Sí? No vamos a utilizar estas de acá, porque pues les va a dar con comas decimales, para que nos quede con números enteros. Listo. Entonces, bien. Y habíamos dicho que un barril, los barriles, ¿un barril a cuánto equivalía? 160. 160 litros. ¿Cuánto? 160 litros. ¿Cuántos galones? ¿O 160 litros? De esto, aproximadamente, ¿sí? Pues aproximadamente, eso no es exacto, ¿sí? Eso no quiere decir que un barril no tenga 160 litros, puede tener 158, 159 o 161, pero es una aproximación, esto es un valor aproximado, ¿sí? Por eso les coloqué esto acá aproximado. Bien. Entonces, esto, para que nos pudiera dar más o menos, yo no les había dado el valor, pero pues era de suponer que si era así, pues esto equivaldría más o menos a esto, a 42 galones. ¿Listo? Un barril contiene 42 galones. Y creo que esto ya lo había dicho, y tal vez no lo anotaron. ¿Sí? Que un barril equivaldría aproximadamente a 42 galones. Es decir, que si yo multiplico 3.840 por 42, me tiene que dar aproximadamente este valor. Teacher, ¿me puede repetir? Es que se me cayó el internet. Entonces, habíamos dicho en la clase anterior, y repito, que tal vez no lo anotaron. Sí, a mí se me pasó por alto escribir, pero usted, eso debe ver, también estar prestando atención, tomando nota, de que un barril equivaldría aproximadamente a 42 litros. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos 42 por 3.840 mililitros, equivaldría aproximadamente a 161.280 mililitros. O lo que es decir, 160,28 litros. Vean que sigue siendo aproximado. Son valores aproximados. O sea, el problema, como ya les he dicho, el problema de los sistemas anglosajones, de unidades anglosajonas, es que no son exactos. No son exactos. Se pueden pasar un poquito más, un poquito menos. En el caso aquí de los barriles, vean que lo que les había dicho es que es aproximadamente 160 litros. Lo redondean a 160 litros. Pero si utilizamos las medidas de equivalencia que estamos utilizando hasta el momento, nos damos cuenta de que sobrepasa esos 160 litros por 1, ¿sí? Tiene un litrico de más. Pero entonces, lo importante es esto. Un barril contiene 161.280 mililitros aproximadamente. ¿Sí? Esto no son medidas exactas, son medidas aproximadas. ¿Vale? Como ya vamos a ver, por ejemplo, los litros son medidas exactas.
Los metros cúbicos o centímetros cúbicos que ya vamos a ver son medidas exactas, son sistemas franceses. Pero esto de acá son medidas anglosajonas, son medidas muy menos precisas, pero adivinen qué, usted va a una gasolinera y usted sigue pidiendo galones, ¿sí? De combustible, sigue pidiendo barriles de petróleo, sigue pidiendo pintas de pintura para la casa, ¿sí? Sigue pidiendo onzas, sigue pidiendo cucharadas, sigue pidiendo tazas, ¿sí? Estas medidas como que, bueno, se adaptaron a la normalidad, a nuestra cotidianidad, y van a ser un poco difícil de sacarlas. Pero a futuro se pretende que estas medidas no se sigan utilizando para evitar este tipo de inconvenientes. Miren que no son iguales. ¿Listo? Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta. Bueno, si ya tenemos la equivalencia de 162.000, ¿cuántas cucharadas se deben tener para completar un barril? ¿Cuántas deben ser? Sí. Y, Alito, ¿a cuánto equivale una cucharada? A 15 mililitros. A 15 mililitros. ¿Listo? Por favor, hagamos ese ejercicio ahí, cada uno de ustedes. ¿Cuántas cucharadas son necesarias para llenar un barril? Aproximadamente. ¿Cuántas? Utilicen la calculadora. Listo. ¿Cuánto es? 10.500. 10.752 a mí me dio. Listo. Vamos a ver. 10.752 cucharadas. ¿Sí? Iremos a ver si es correcto. ¿Qué hacemos? Dividimos esto en esto y ya. Porque esto queremos saber cuántas veces está esto en esto. 161.280 dividido entre 15. Igual a 10.752 cucharadas. Listo. O sea que tenemos que agregar 10.752 cucharadas para completar un barril aproximadamente. ¿Listo? Eso era todo. Listo, tal vez era el inconveniente con esto. ¿Listo? Y lo mismo, pasar de cuartos a barril, hacemos exactamente lo mismo. O de tazas, o de... Recordemos que esta es la equivalencia. La equivalencia de barriles a galones es de 42. ¿Sí? Es de 42, que equivalen aproximadamente a 1.612 mililitros. ¿Listo? Perfecto. ¿Preguntas más? ¿Alguna pregunta más sobre las medidas anglosajonas? ¿Solamente tenían dificultad con esto? Sí, señor. Bien. Entonces, también coloqué uno solo, porque tal vez pensé que no lo entenderían, pero todo el mundo me lo hizo correctamente, es ¿cuánto equivaldría una unidad mayor en una menor? ¿Sí? Era la inversa. Sí. Entonces, pues la mayoría lo hizo bien, los felicito. ¿Por qué? Porque es dividir, ¿sí? Parten de la idea de que si vamos de una menor a una mayor, hay que multiplicar. Entonces, el método inverso, o sea, de ir de una mayor a una menor, hay que dividir. Y entonces preguntaba a cuánto equivaldría, lo que es una onza en una cucharada. ¿A cuánto equivale más o menos? ¿Sí? Creo que equivalía a 0,5. Sí, ese era el ejercicio que tenían. Equivaldría a 0,5. Y van del método inverso, de mayor a menor. Sí, ya vamos a ver cómo es que es ese ejercicio que hay que hacer. Bien. Entonces, esas son las medidas anglosajonas. Pues solamente las vamos a reconocer para que sepan que realmente se utilizan en la cotidianidad. Si, por ejemplo, espero que algún día si van a países extranjeros en donde se utilizan las medidas anglosajonas como Estados Unidos o Gran Bretaña,
Se siguen utilizando estas medidas de capacidad. En Gran Bretaña usted ya no pide litros de leche, usted pide cuartos de leche y le da un cartón de leche. ¿Sí? O lo mismo, con combustible sigue con galones o un barril, se sigue pidiendo de esta forma. Hoy en día se sigue haciendo. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver las de volumen y la que nos interesa. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar lo siguiente. Bueno, ya hemos copiado que es una magnitud física, que en espacio. Bla, 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 bla. Listo. Vamos a copiar acerca de esto sobre el volumen. Van a copiar como título volumen. ¿Listo? Listo. Entonces, van a copiar lo siguiente. Para medir el volumen, se consideran las tres dimensiones básicas. Las tres dimensiones básicas. 2 puntos. Largo, ancho y alto. Largo, ancho y alto. Largo, ancho y alto. Listo, punto aparte. Entonces, vamos a calcular el volumen. Entonces, por ejemplo, hay un cubo que tiene las siguientes medidas: largo, ancho y alto. Hay un cubo que mide 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Por favor, me van a calcular su volumen. ¿Cómo lo harían? ¿Sí? Multiplicando. ¿Cómo? Multiplicando. Multiplicando. Entonces vamos a multiplicar estas tres dimensiones. Y así siempre va a ser con el volumen. El volumen se van a multiplicar estas tres dimensiones. Es decir, que multiplicamos el largo por el ancho y a su vez este producto, este resultado, lo vamos a multiplicar por su alto. De modo que nos va a quedar A uno, teacher, ¿no? de la siguiente forma: 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Listo? Por favor, vamos a hacerlo de esta forma. Lo van a anotar así. ¿Listo? Lo van a anotar así. Listo. Así que finalmente, el volumen sería primero las constantes, los números. 1 por 1 por 1 igual a 1. Y ahora multiplicamos las unidades. Esto es importante. Cuando vean magnitudes físicas, vamos a ver que esto sí es importante multiplicar. Metro por metro, metro al cuadrado. Metro al cuadrado por metro, metro al cubo. Y se coloca. ¿Listo? Y así es como calculamos el volumen de cualquier objeto, midiendo sus tres dimensiones. Si conocemos las tres dimensiones, podemos conocer su volumen. ¿Sí? Obviamente esto es cuando el objeto tiene una forma regular, es decir, que no tiene alguna protuberancia o como que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esta tapita del marcador, esto es una forma irregular, ¿sí? En este caso no sabría decir, bueno, qué volumen sería, pero yo podría separarlo por partes para que se pueda hacer esto. ¿Listo? Eso es así. Por lo general, las medidas de volumen son estas de acá. Son los metros cúbicos. Entonces vamos a anotar. La unidad se llama metro cúbico.
la unidad se llama metro cúbico. Entre paréntesis, m al cubo. Metro, coma. Y esta es la unidad de volumen. Y esta es la unidad de volumen. Y esta es la unidad de volumen para el sistema internacional. Para el sistema internacional. Cúbico lleva tilde nada. Y metro no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así el sistema internacional? Pues ya les había mencionado sobre esto. Es el sistema en el que se rige todo el mundo. ¿Sí? Si usted va a Australia, si usted incluso va a un país anglosajón como Estados Unidos o Gran Bretaña, se puede utilizar esto y le van a entender perfectamente. Ejemplo, quiero esta habitación mide, no sé, 16 metros cúbicos. ¿Sí? 16 metros cúbicos. Entonces, si usted va a un país, por ejemplo, a Francia, y dice, no, tengo una habitación de 16 metros cúbicos, ellos ya saben cuánto ese es el espacio que les está hablando. Entonces, esto es muy general. Hablamos de estandarizar todo. ¿Listo? Y igual, si usted realiza una medida, no sé, por ejemplo, en Austria o en Alemania, esa medida, ese espacio, va a ser igual como si lo estuviera midiendo aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, para eso es el sistema internacional. En este caso, el volumen se mide siempre, va a ser con el metro cúbico. Y vean que no se están utilizando ni galones ni litros. ¿Listo? No se utiliza el galón ni el litro, se utiliza el metro cúbico. ¿Listo? Para el volumen. Ya que el litro se utiliza para las medidas de capacidad, que tanto puede contener un recipiente. ¿Listo? Listo. Vamos a copiar lo siguiente. Unidades de volumen. Unidades de volumen. Unidades de volumen en el sistema internacional. Las unidades de volumen. En el sistema internacional. Es ahí. ¿Listo? Unidades de volumen. Pero aquí tenemos varias. ¿Sí? Entonces, al igual que el litro, nosotros podemos tener múltiplos o submúltiplos. Vamos a ver los más importantes, los que más se utilizan. Los que más se utilizan o los más frecuentes. Esto no vamos a utilizarlos todos. Vamos a ver cuáles son los que más utilizamos. Listo. Entonces, primero vamos a ver al veamos primero el decímetro cúbico. Listo. Uno de los más importantes de todos. El decímetro cúbico. Decímetro lleva tilde en la I. Decímetro cúbico. Listo. Entonces, vamos a copiar lo siguiente. Esto me estoy adelantando algo el próximo año, pero bueno, para que lo veamos. Deben entender una cosa, que un metro contiene 10 decímetros. ¿Sí? Un metro contiene 10 decímetros. ¿Sí? Si ustedes toman, a ver si tengo por acá, no está el flexómetro. No lo tengo acá en la mano. Si ustedes, un flexómetro es el metro que normalmente se utiliza en construcción, o la cinta métrica. Si ustedes lo alargan y miden un metro, ustedes verán que aparecen de 10 en 10. ¿Sí? Por ejemplo, una regla. De 0 a 10. Esto de acá, de 0 a 10, se considera un decímetro. ¿Sí? Porque contiene 10 centímetros.
Entonces, esto de acá es un decímetro. Si nosotros completamos 10 de este, ¿qué obtenemos? Obtenemos un metro. Eso es lo que nos están queriendo decir eso. Entonces, si tenemos 10 decímetros, obtenemos un metro. ¿Listo? Si tenemos 100 centímetros, obtenemos un metro. Y si tenemos 1000 milímetros, obtenemos un metro nuevamente. Entonces, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Bueno, si es así, entonces, un metro cúbico es igual a ¿cuánto? A 10 decímetros cúbicos. Perdón. Perdón, no voy a anotar eso. Ups, lapsus. Un metro es igual a ¿qué? Un metro cúbico es igual a esto. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, o ya sabemos, que para obtener un metro cúbico se tiene que multiplicar 3 veces esto de acá. ¿Sí? Lo vamos a hacer. ¿Cómo así? Un metro por un metro por un metro, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos por ahí. Ahora, lo que hacemos es reemplazar un metro por 10 decímetros. A ver qué ocurre. ¿Listo? Y así obtenemos un metro cúbico. ¿Cuánto les dio eso? ¿100? Un metro cúbico. 1000. ¿A cuánto? 10 por 10 por 10. 1000. 1000. 1000. ¿Sí? 1, 2, 3 ceros. Y se coloca decímetro, pero como nuevamente se multiplicó 3 veces, 1, 2, 3, esto va Q. De esta forma. O sea que un metro cúbico contiene 1000 decímetros cúbicos. Contiene 1000 decímetros cúbicos. ¿Listo? Contiene 1000 centímetros. ¿Entendido? Un corredor. Listo. Entonces, de aquí vamos a ver lo siguiente. Pues ver. Un decímetro cúbico, atención, equivale a un litro. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Un decímetro cúbico equivale a un litro. Un decímetro cúbico equivale a un litro. Es decir, que un metro cúbico no equivale a un litro. Ojo, un metro cúbico no equivale a un litro. Solamente un decímetro cúbico equivale a un litro. Ahora, pregunta. Entonces, ¿cuántos litros contiene un metro cúbico? ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? Vean. 3. Vean, interpolen. 1000, ¿no? 1000. Perfecto. 1000 litros. Un metro cúbico contiene 1000 litros. Contiene 1000 litros. Entonces, permítanme un segundo. Y buscamos un recibo del agua. Y se dará cuenta cuánto consumen en sus casas sobre agua. ¿Sí? Esto es...
Entonces, por lo general, los residuos del agua se miden es por metros cúbicos, es decir, 1000 litros. No encuentro uno. No. No voy a encontrar uno, no. Luz, gas. Creo que con el gas también sería en otro cúbico. Sí, acá está. Pero bueno, esas son medidas de gas. No encontré uno, no, afortunadamente. Bueno, espero pedir esa tarea, que sus casas me digan cuántos metros cúbicos consumen mensualmente. Sí, entonces cuando, por ejemplo, en sus casas se les dicen, usted este mes consumió 53 metros cúbicos de agua, ¿cuántos litros consumió? 53.000. 53.000 litros. ¿Sí? ¿Listo? Solamente él. ¿Listo? 53.000 litros. Es bastante. ¿Listo? Entonces, esta es la conversión de, por ejemplo, de unidades de volumen a unidades de capacidad. En este caso, de volumen que son en unidades métricas a litros. ¿Listo? Entonces, un metro equivale a 1000 litros. ¿Listo? Y hagamos la inversa. ¿Cuántos metros cúbicos son? 4000 litros. 4. ¿Cuántos? 4. 4. Listo. Vean que es sencillo. Entonces, recordar, chicos, que un metro cúbico equivale a 1000 litros y que un decímetro cúbico equivale a 1000 litros. Listo. O sea que, por ejemplo, una bolsa de leche que tiene 1 litro contiene 1 decímetro cúbico de leche. ¿Listo? Es prácticamente lo mismo, solamente que se cambian las sustancias. ¿Listo? Bien. Bueno, están... Bien. Entonces, otra cosita más. Borremos esto acá. Nosotros sabemos que 1 litro equivale a 1000 mililitros. ¿Verdad? Uy. Perdón. A 1000 mililitros. Voy a borrar este de acá para que no nos confundamos. ¿Sí? 1 litro equivale a 1000 mililitros. O sea, que 1 decímetro cúbico, ¿a cuántos mililitros equivale? Un decímetro cúbico, ¿a cuántos mililitros equivale? Preguntémosle a ver, si no quieren responder, A preguntémosle. 1 litro. Un decímetro cúbico, ¿a cuántos mililitros equivale? A 100. Vean que es la misma, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Equivale? 1000. ¿3000, teacher? A 1000. ¿Sí? Vean, 1, 1. ¿Sí? Equivale a los mismos 1000. O sea que en un decímetro cúbico hay 1000 mililitros. En un decímetro cúbico hay 1000 mililitros. ¿Listo? Bien. Muy bien. Entonces, esto son las medidas. Esto es lo que vamos a ver con respecto al volumen en las unidades de volumen principales.
Entonces, recordar que siempre, escúchenme bien, cuando se trata de volumen, voy a colocarlo por acá, ¿sí, verdad? Cuando se trata de volumen, todas las unidades siempre van a estar al cubo, ¿sí? En el sistema métrico, en el sistema internacional. Entonces, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, mililitro cúbico, ¿sí? Todo esto va a estar al cubo, decímetro al cubo, centímetro al cubo, mililitro al cubo. Por ahora solamente estamos viendo este de acá, que es el decímetro cúbico. Yo creería que el día jueves vamos a ver las otras, que son, ¿cuáles nos faltaron? El centímetro cúbico y ya. Sí, porque no es necesario ver los hectómetros cúbicos ni los kilolitros. No se utilizan, no son usuales. Listo. Solamente esta que es muy usual porque nos define de una vez el litro. Una cosita más, antes de terminar, y es lo siguiente. Esto tiene que ver con medidas de peso. Y entonces, ¿cuánto equivale? Un litro equivale a un kilo. Sí, pero eso lo vamos a ver cuando veamos masa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando veamos masa, cuando veamos, bueno, densidad, que ese va a ser su trabajo de mañana, nos vamos a dar cuenta que un litro va a contener un kilogramo, o va a pesar exactamente un kilogramo. Es decir, que si ustedes toman una bolsa de leche de 1 litro, pesa exactamente 1 kilogramo. Pero eso es algo que, pues, esto es de masa, no es de volumen. Por ahora no nos interesa. ¿Listo? Preguntas hasta acá. No, solo que soy una huevona. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, jueves tal vez les dé, en vez de ver video, como hicimos la otra vez, les coloque ejercicios de este tipo. Entonces, convertir litros a mililitros o decímetros cúbicos a litros. ¿Sí? Y tal vez de volumen. Entonces, por ejemplo, hagamos uno sencillo aquí ya que estamos terminando. Entonces, hallar el volumen, copiamos por favor, de un objeto cuyas medidas son. De largo, 2 metros, de ancho, 3 metros y de alto, 5 metros. ¿Listo? ¿Cuánto equivale su volumen? Teacher, ¿el ancho es 3? Sí. 2, 3 y 5. Largo, ancho y alto. ¿Listo? Para que reconozcamos las dimensiones, las 3 dimensiones del espacio. Da 30, teacher. Da 30, teacher. Metros cúbicos. Entonces da 2 metros por 3 metros por 5 metros. ¿Sí? Eso es lo que deberán haber hecho, multiplicar las 3. De modo que sería 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y metro por metro por metro, metro. O sea, que el volumen de ese objeto es 30 metros cúbicos. Ese espacio que debe tener es al interior de ese objeto. Listo, chicos. Entonces, vean que es sencillo, es fácil hallar el volumen de cualquier objeto. Entonces, chicos, no siendo más, yo me despido. Y a las 12 en punto se les sube el taller de proporciones geométricas. ¿Listo? Para que lo hagamos. Es de matemáticas. Ya subo el video sobre proporciones geométricas para las personas que están en homologación. ¿Listo, chicos? Entonces, chaitos, nos veremos. Chao, gracias. Hasta luego, teacher. Hasta luego. Que estén bien. Teacher. Chao, profe. Listo, hasta luego. Que estén bien.